Bueno, estamos con Rodrigo Estigarribia, funcionario de la jefatura de Gabinete de San Martín, dirigente Somos San Martín del MRP. Rodrigo, muchas gracias por estar con dosurbanos.com. Bueno, No, Rodrigo, gracias a vos. primero consultarte cómo estás atravesando esta cuarentena, qué análisis haces, cómo la venís llevando. ¿Cómo estás, Gastón? Primero, gracias por la invitación. Bueno, llevándola como todos, como cada uno de los vecinos de San Martín y sobre todo hoy del área metropolitana de Buenos Aires. Y una situación complicada, triste. Estamos, obviamente, con todos los dispositivos del municipio, con nuestro intendente Fernando Moreira a la cabeza, asistiendo a nuestros vecinos y no, esperando con muchas ansias, con muchas ganas, con mucho empuje que esto llegue bien, que llegue a buen puerto, que logremos menguar sobre todo la cantidad de infectados y obviamente de fallecidos dentro del distrito y la Argentina, ¿no? Pero bueno, ocupados y viviendo algo sin precedentes, una pandemia, siglo XXI, que nos insta a ser mejores gestionando, a ser más solidarios como personas, como comunidad, y que, bueno, nada, viviendo así esta época de pandemia, ¿no? Esta época de pandemia que trae nuevas comunicaciones y nuevas maneras de trabajar, como son, bueno, estas notas y ciclo de charlas que comenzaron ustedes con el MRP, con Somos San Martín. Bueno, explicamos un poco cómo se dieron esas charlas y qué análisis haces y lo que viene para después con el ciclo de charlas. No, mira, esto tiene que ver con la construcción política que venimos haciendo con el movimiento de restauración peronista, que es, podemos decir que es una agrupación de alcance nacional, que tiene 5 o 6 años digamos, de construcción, de conformación, con distintos cuadros políticos y sindicales, como te decía antes, de todo el país. La verdad que la primera acción que tuvimos, pero porque para nosotros nos parecía trascendental, era saber qué había sucedido en China con el COVID y nos pusimos a instancias de eso a través de la organización CLEPEC. Pudimos hablar con funcionarios del partido chino, qué había significado el COVID, el impacto que había tenido, las políticas que habían realizado desde China, puntualmente en Wuhan, pero después se dispersó en otras provincias chinas. Y bueno, ahí tuvimos de primera mano un poco lo que habían sido los distintos dispositivos, programas, asistencias que había hecho el gobierno chino. Y bueno, por lo menos ahí ya tuvimos algunos insumos que nos permitían, datos que nos permitían entender lo que iba a suceder y lo que estamos viviendo ahora y el impacto que iba a significar este virus, que es obviamente, sobre todo el impacto que tiene es que te somete al sistema sanitario, digo, en cuanto a las camas, en cuanto a los respiradores. El nivel de contagio es muy fuerte, pero bueno, básicamente comenzamos ese ciclo de charlas para tener una reflexión de lo que venía, ¿no? Para poder entender lo que venía. Luego estuvo la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, que tenía que ver con todo el dispositivo que estaba desplegando la provincia de Buenos Aires ante la presencia del COVID, el desarrollo del COVID en nuestra provincia. Luego tuvimos a Ricardo Alfonsín, que planteamos más un esquema internacional, va a ser el futuro embajador argentino en España. Bueno, hemos tenido a Agustín Latelis en Economía, hace poquito estuvo el intendente Federico Achával, intendente de Pilar, un gran compañero, un compañero joven que tiene muchísimo futuro y también, digamos, todo reflexionando acerca de lo que estamos viviendo, lo que vive el mundo y obviamente también la salida, ¿no? Aunque eso nos preocupa a todos y también nos ocupa, ¿no? ¿Pudiste llegar a una conclusión de lo que puede dejar esta pandemia a raíz de esas charlas? No, las conclusiones son las que estamos viendo. Lo importante es tener datos, es entender este proceso que vivimos. Hace un mes atrás, economistas, distintos pensadores planteaban que podía ser una crisis similar a lo que había sido la crisis del 29. Hoy ya estamos en crisis anteriores, digo, esto no tiene, podemos decir que no, es muy difícil entender este proceso por la rapidez que vivimos todo, un proceso de crisis internacional, de crisis no solo sanitaria, sino económica, social, que está haciendo estragos en todo el mundo. Vamos viviendo este proceso día a día, ¿no? Y vamos, a medida que se van teniendo datos, en función
de eso uno puede entender este proceso, que es un proceso también histórico, entendemos que va a dejar una economía a nivel global peor que lo que fue la crisis del 29, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que esto nos invita a ser mejores gestionando, a tener la cabeza muy abierta, a entender este proceso como un proceso único, muy difícil de comparar con otras situaciones, y más a nosotros, Gastón, digamos, por lo menos nuestra generación que no ha vivido este tipo de crisis. La crisis más cercana como la del 73 de la OPEP o la del 2008, pero esta que crujió el sistema sanitario global, que cruje la economía, bueno, no lo hemos vivido, con lo cual me parece que es el día a día y es con datos, con análisis, que uno va entendiendo, ¿no?, lo que va sucediendo. Y apuntar, por lo que entiendo por tus palabras, apuntar políticamente a lo que es la sociedad y el trabajo social en los distintos barrios de San Martín. Que te digo San Martín porque estamos acá, ¿no? Sería apuntar a eso. Hoy, Gastón, es la urgencia. ¿La urgencia cuál es? Es asistir, por lo menos territorialmente, a aquellos vecinos que hoy la están pasando mal. El municipio está haciendo un esfuerzo enorme a través de la Secretaría de Desarrollo Social, asistiendo a los más de 150 comedores y mercaderos de San Martín para que no falte el alimento, para que las familias no pasen por esa zozobra. Pero bueno, aparte el gobierno nacional haciendo un esfuerzo enorme a las pymes con la asistencia al trabajo y de la producción, también la IFE como herramienta distributiva para que, en realidad, para que el vecino, para que el laburante pueda tener un mando. Entendemos que nada alcanza, entendemos que es como lo podemos denominar la frazada corta, pero bueno, este es el Estado que nos dejó también Mauricio Macri, esto es pues, la endeblez, digamos, del Estado que recibimos, no nos permite tal vez avanzar todo lo que quisiéramos, pero hay un Estado presente que trabaja incansablemente para que los coletazos que deja esta pandemia sean lo menos posible y que rápidamente podamos, cuando esto vaya menguando, poder salir, ¿no? En una nueva normalidad que todavía no sabemos cuál va a ser, ¿no? ¿Crees que hay un sector de la política que puede intentar romper la grieta o continuar con la grieta a raíz de esta pandemia? Sí, yo digo, hay sectores que son los que gobiernan que más allá de los matices, uno entiende que tiene la responsabilidad de gobernar, de cuidar a sus vecinos, de cuidar a su pueblo. Y después hay otro sector que es el que no gobierna, que tal vez para mí es el peor de todos, que juega con la pandemia y insta a salir, a manifestarse, a generar un clima enrarecido, cuando la verdad tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho los argentinos hasta ahora. Pero tenés que ver comparativamente, esto es sencillo, Gastón, hay que comparar. Y hay que comparar lo que está sucediendo en Sudamérica, en Latinoamérica, los números que se manejan, la cantidad, lamentablemente, de fallecidos. Y ahí te das cuenta que tan mal hicimos las cosas, todos los argentinos, todos los gobiernos. A mí me llena de orgullo cuando veo una conferencia de prensa donde está el presidente Alberto Fernández, Axel Kicillof, nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires, y con la reta que, por supuesto, tenemos diferencias ideológicas y hasta diría modelos de país distintos, pero sin dudas lo primero es la salud y la economía se sobrepone a la salud. Una vida que se pierde no vuelve. Entonces me parece que ahí está la centralidad de todo lo que se está haciendo, Gastón. Y sí veo un sector reaccionario, el mismo sector es el mismo sector que nosotros vemos insultando y agraviando a Raúl Alfonsín en la sociedad rural, ese gran discurso que hizo Raúl en ese momento, que son los mismos sectores que generaron violencia y generaron falsas antinomias con el gobierno de Néstor y de Cristina. Son esos sectores que van a estar, que son sectores que son sectores liberales, de derecha, que no quieren ningún tipo de gobierno de corte nacional, popular. Son los mismos de siempre, básicamente. Son aquellos que se beneficiaron con el golpe del 76, que fueron parte del golpe cívico-militar. Y obviamente hay un montón de componentes dentro del gobierno de Cambiemos que piensan
esa manera. Por eso, del gobierno, de la coalición de Cambiemos, que muchos no tienen funciones, o muchos no son jefes de gobierno, o gobernadores o intendentes, que actúan de esa manera. Para mí, irresponsablemente, planteando también falsas antinomias de economía o salud, Gastón. Los números del FMI, los números del Banco Mundial, todos hablan de una caída estrepitosa, no solo de la economía argentina, que venía mal, sino de la economía global. Los países que son potencia, Italia, España, cayendo estrepitosamente, con lo cual, bueno, me parece que se han hecho las cosas muy bien con las herramientas, que también hay que decirlo, las herramientas que tenía el gobierno nacional. Sabíamos que nos dejaban un país endeudado, un país sin mucha margen de maniobra. Imagínate que Alberto asume un gobierno con una lógica de pensar y reestructurar la deuda, una deuda insostenible que había dejado el gobierno de Mauricio Macri con el FMI, una deuda a 100 años, que es una aberración esa deuda, y pasamos rápidamente más a una pandemia. Pero me parece que haciendo un análisis serio de esto, estamos haciendo las cosas bien, hemos llegado entre todos los argentinos a hoy ser uno de los países de Latinoamérica que mejor está conduciendo y llevando este proceso y esta pandemia. Pero bueno, sabemos que hay hay sectores que tal vez la están pasando mal, que esas protestas sí son legítimas, que son los comerciantes, que son los autónomos, digamos, los monotributistas, los cuentapropistas. Sabemos que la están pasando mal. Bueno, esto es parte de lo que está sucediendo, y no solamente en Argentina, sino en el mundo, ¿no? La última, Rodrigo, vendeme lo que viene en la próxima charla, del ciclo de charlas del MRP, ¿qué viene? Ya, creo que este jueves puntualmente está Stefano Di Carlo, que es vicepresidente de River, uno de los vicepresidentes más jóvenes de la historia de ese club, un club emblema de la Argentina y modelo para la Argentina, que va a hablar de management deportivo y un poco lo que está sucediendo también con los clubes de fútbol y los clubes en general, obviamente, con River, que hoy podemos decir que la está pasando mal, pero es un club potencia. Y luego el 7 de julio vamos a tener a Sergio Sacia, secretario general de la Unión Ferroviaria, también para hablar un poco de los desafíos del movimiento obrero, del peronismo, post-pandemia. Ayer hemos tenido a Héctor Daer, secretario general de la CGT, hablando también un poco de lo que estamos viviendo los argentinos y cómo ve la CGT la salida también de la crisis que estamos atravesando en lo social y económica en la pandemia. Rodrigo Estigarribia, gracias por estar con dosurbanos.com. No, gracias a vos, Gastón, como siempre.